Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les traigo otra teoría sobre la trilogía de Spider-Man, la cual tal vez muchos han querido saber de los acontecimientos que se habrían dado. Esto es, ¿qué hubiera pasado si Norman Osborn no hubiera muerto contra su planeador? ¿O si Peter Parker lo salvaba a tiempo? Te recomiendo activar la campana de las notificaciones para estar atento a más contenido del canal, ya que últimamente YouTube da menos visitas que suscriptores en los videos. Sin más, comencemos. Bien, nos centramos en la escena donde Parker le está dando su merecido al Duende Verde, quien al quitarse la máscara le diría a Peter que realmente es Norman Osborn. Claramente él comenzaría a pedir disculpas por lo que hizo el Duende Verde mientras aprieta un botón para que su planeador lo mate. En esta ocasión, Peter se percataría a tiempo de que el planeador iría tras él, y lanzaría unas telarañas a Osborn para hacerlo a un lado mientras este salta para esquivarlo. Los planes de Osborn habrían fallado, pero Peter le daría una oportunidad a pesar de haber visto su sucio plan. Norman regresaría a su mansión, y Harry se habría percatado de que su padre era el Duende Verde, quien guardaría su traje al cambiar de parecer, o eso es lo que parecía hasta entonces. Osborn le diría a Harry de que Parker es el Hombre Araña, y como aquí no murió, Harry no agarraría un odio hacia el Hombre Araña al ser su mejor amigo y haberle dado una oportunidad a su padre. Posteriormente no habrían cambios, ya que Harry seguiría aceptando a Peter como su amigo, guardando su secreto de que es el Hombre Araña, y probablemente igual Parker mandaría a la friendzone a Mary Jane. La segunda película se llevaría a cabo, y Peter se seguiría juntando con Harry y el señor Osborn al estar todo solucionado. Pero Peter Parker tendría sus problemas de la fama, como sus atrasos en la universidad o en su trabajo como repartidor de pizzas. Peter arrendaría una pieza para él con el dinero de su tía May, y haría su investigación sobre el Dr. Octavius. Bueno, aquí Norman pondría parte de su dinero para el tritio, el cual terminaría fallando aquel día de ser expuesto. Dr. Octopus nacería, y comenzaría a robar bancos, siendo detenido por el Hombre Araña. Los acontecimientos se verían poco afectados, porque Harry no odiaría a Peter, pero Norman al ver las intenciones del Dr. Octopus decidiría unirse a este y volver a ser el Duende Verde, proponiéndole a su hijo ser su cómplice y acabar a Parker de una vez, cosa de la que Harry no estaría de acuerdo, por lo que Norman, sin importar que sea su hijo, le daría un golpe que lo dejaría inconsciente. El Dr. Octopus igual secuestraría a Mary Jane, y Peter iría a la mansión de Harry, con el objetivo de pedirle ayuda al Duende Verde. Pero se llevaría una sorpresa al encontrarse a su amigo Harry inconsciente, quien tras despertar le informaría a Peter de que su padre ha vuelto a ser el de antes, descubriendo que seguía siendo el mismo loco de antes, y que junto al Dr. Octopus querían acabarlo como la ciudad New York. Harry descubriría el laboratorio secreto de su padre, colocándose su disfraz y armándose de lo demás. Harry idearía el plan con Peter, de que este primero le hará creer a su padre y a Octopus de que se unirá a ellos, mientras Peter salva a Mary Jane de ellos. Al llegar, Harry llevaría a cabo su plan de decir que ha pensado en lo que dijeron, y tratando de convencer a su padre de que juntos van a atrapar a Peter. Parker por su parte lograría liberar a Mary Jane, pero sería descubierto, y Harry de inmediato golpea a su padre y tira una bola destructora hacia el Dr. Octopus. Peter se uniría a la batalla, la cual no sería del todo fácil por ambos lados, ya que el tritio iría absorbiendo cada pedazo metálico para crecer. Harry trataría de hacer razonar a su padre y a Octopus, pero ellos por cosa de dinero rechazarían eso y seguirían en su lucha. El Duende Verde y Harry saldrían del lugar a pelear lejos, pero sus planeadores comenzarían a ser absorbidos poco a poco. Mientras tanto, Peter está teniendo ventaja contra el Dr. Octopus, y Harry, después de haber lidiado con su padre, iría rápidamente donde Spider-Man y el Dr. Octopus, y lanzaría una bola explosiva alrededor del tritio, ya que de esa manera se caería al agua y terminaría ahogándose. El Dr. Octopus y el Duende Verde habrían perdido su batalla, y poco después llegaría la policía para llevárselos a la cárcel, ya que de alguna forma Harry habría destruido los brazos mecánicos de Octopus, y solo quedaría retirar lo que queda en su columna. Mary Jane se daría cuenta de que Peter es el Hombre Araña, y la alianza que formó con Harry. Poco después Parker y Watson comenzarían a salir al ella rechazar al hombre con el que supuestamente se iba a casar. Donde aquí no se entrometería Harry al ser amigo de Peter, y en la tercera parte, la mayoría de los acontecimientos se llevarían a cabo, exceptuando el enfrentamiento de Parker y Osborn, y el golpe en la cabeza de este último, quien también se había comenzado a hacer famoso al hacer el bien para las personas, como una especie de Duende Verde con su imagen limpiada. Harry también salvaría de Gwen Stacy el día en que se cae de su edificio, quien al otro día aparecería frente a ella, y robaría su beso.
El hombre de arena también haría de su aparición, y sería detenido momentáneamente por Peter y Harry, ya que lograría salvarse. Peter se enteraría de que Flint Marko mató al tío Ben, y esa noche sería afectado por el simbiote que le otorgaría un nuevo traje y poderes. Donde aquella noche fastidiaría a Eddie destruyendo su cámara y peleando contra el hombre de arena, hundiéndolo en una cantidad de agua, dándolo por muerto. Pero terminaría quitándose aquel traje y traería un simbiote como prueba al Dr. Connors para que lo examine. Peter le habría pedido matrimonio a Watson, quien con gusto habría aceptado. Bueno, Eddie habría conseguido fotografías falsas del Spider-Man negro, y Peter nuevamente lo fastidiaría con fotos reales. Por otro lado, Harry comenzaría a salir con Gwen Stacy al haberla conocido mediante Peter Parker, el cual al paso de unos días se comenzaría a ver afectado por el traje, por lo que iría a dicha iglesia para golpearse con la campana y liberarse ante traje. No obstante, abajo se encontraría Eddie Brock al sentirse perdido en todo, y sería absorbido por los simbiotes que darían nacimiento a Venom, reclutando más adelante al hombre de arena para formar una alianza, pero Venom, gracias a los conocimientos de Parker, iría por el señor Norman Osborn y Dr. Octavius para también introducirles unos simbiotes para darles más poder y secuestrar a Mary Jane para llamar la atención de Spider-Man, el cual iría con Harry a enfrentar a la manada, donde el Duende Verde y Dr. Octopus también se habrían vuelto más fuertes, y obtenido el Duende Verde un traje más fuerte, y el Dr. Octopus unos brazos más efectivos. La batalla para los dos héroes se estaría complicando al enfrentar a 4 enemigos al mismo tiempo, pero el Dr. Octopus con sus brazos lograría sujetar el planeador de Harry y empujarlo hacia unos fierros ruidosos que le harían efecto a los simbiotes. La alianza de simbiotes, tras recuperar el conocimiento, irían por Harry, pero Peter, después de liberarse con dificultades del hombre de arena, iría por los fierros y daría un fuerte golpe en estos que liberarían a Eddie, Norman y Octavius de estos, lanzando una bola destructora de la cual Eddie se entrometería para morir junto al simbiote, mientras que Harry se levantaría y junto a Peter se encargarían del hombre de arena, donde Peter con sus telarañas lanzaría las bolas explosivas hacia la cabeza del hombre de arena hasta regresarlo a su forma normal, quien se terminaría perdonando y explicando lo que sucedió realmente con el tío Ben, marchándose con su arena, mientras que el señor Osborn y Octavius regresarían a su celda, y Peter con Harry habrían logrado salvar el día, quedándose con sus respectivas parejas del momento, y pues como no hubo Spider-Man 4, hasta aquí quedaría la teoría. Muchas gracias a quienes la vieron. Sé que algunas modificaciones no encajan del todo, pero en una teoría también el objetivo es alterar la realidad original con un pequeño cambio. Recuerden seguir a canales amigos en la pantalla final para que tengan un impulso en su esencia, como dar me gusta a mi página de Facebook para más interacción. Hasta la próxima.